a México. Y ahora sí, vámonos a temas de México porque no todo es internacional y ya hablamos un poco de lo más polémico, las guerras, las respuestas y la paz que al final viene por boca de la presidenta de México, histórico, no quiero dejar de mencionarlo. Pero aquí en México sigue la historia, avanza la historia y tiene que ver con la elección de jueces, ministros y magistrados, porque recordemos que el Instituto Nacional Electoral ha mencionado que van a retomar, ¿no? Que van a regresar ya a organizar la elección, que no la estaban organizando este próximo 20 de noviembre, también Día de la Revolución Mexicana. Hubo otros consejeros que dijeron que hasta enero, pero este fue un tema que se discute en el Tribunal Electoral. Otra vez, quiero recalcar que esta es la segunda vez que se discute el tema en el Tribunal Electoral. ¿Por qué se vuelve a discutir? Porque en el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, que insisten en que hay consejeros que insisten que los van a detener, hay consejeros que insisten en que vienen estas multas, todo derivado de este juez que les está imponiendo multas de 54,000 pesos a cada consejero por continuar con la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados. Entonces, pese a que ya hay más de 2,000 registros, porque hay ya más de 2,000 registros, es Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, el que anuncia diariamente cuántas personas se han estado registrando y al menos al corte van más de 2,000 personas registradas. Se requieren cerca de 5,000 registros cada uno para poder depurar a partir de ahí, pero pese a esa información, pese a que los registros continúan, que estamos en preparación y demás, el Instituto Nacional Electoral se divide entre consejeros, unos dicen que no quieren y otros dicen que sí. Unos están temerosos entre las demandas, entre las solicitudes, entre los tribunales, entre todo lo que se maneja abajo, pero el Tribunal Electoral por segunda ocasión dice, hay luz verde para organizar el proceso, no lo pueden frenar. Y hubo varios posicionamientos. Hubo quienes votaron en contra. Una de ellas, sabemos, es la magistrada Yanino Tálora, y esto fue un poco lo que argumenta Yanino Tálora para decir, aún no es momento de organizar la elección judicial. Muy respetuosa y reiterando un criterio que ya he hecho público en este pleno, votaré en contra del proyecto con la emisión de un voto particular. En efecto, en este asunto, la Sala Superior vuelve a estar llamada a pronunciarse sobre si las autoridades encargadas de implementar el proceso electoral judicial pueden ejecutar actos con ese objetivo, no obstante la existencia de diversas suspensiones decretadas por juzgados de distrito. En el fondo, como ya lo señaló el magistrado ponente, se declara la inviabilidad constitucional de que tanto el Senado como el INE y otras autoridades, en su caso, suspendan la ejecución de tales actos. No comparto este criterio por 3 razones. En primer lugar, como ya lo sostuve cuando este pleno revisó el asunto general 209 del 2024, que esto fue resuelto el pasado 23 de octubre, considero que esta Sala Superior lo que tiene que hacer es aplazar la resolución sobre esta cuestión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los asuntos relacionados con ella que tiene justamente en instrucción. Y si bien, como ya fue señalado, la Suprema Corte ya resolvió las acciones de inconstitucionalidad e incluso diversas controversias promovidas en contra de la reforma al Poder Judicial, aún no se ha pronunciado sobre distintas solicitudes que le han sido sometidas para ejercer la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas controversias han quedado registradas en el máximo órgano constitucional con los números de 1 al 8 del año 2024. Y justamente esto aquí lo que se le está solicitando a la Suprema Corte de Justicia es que defina un tema de competencias en materia de reforma judicial. Ahora, no es la única quien también habla en contra de continuar con el proceso, es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el que querían que se quedara como presidente del Tribunal Electoral. Vamos a escuchar lo que dijo. La propuesta del proyecto ya ha sido presentada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo disiento de los razonamientos
que expuso y que están desarrollados en el proyecto, ya que en mi opinión la Sala Superior no es órgano competente para resolver actos reclamados por la vía de amparo, y además de que en este caso en particular también coincido con la posición expresada por la magistrada Yanino Tálora de que, en primer lugar, la resolución que estamos discutiendo debió aplazarse hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto de la solicitud planteada por el Tribunal Colegiado del 32º Circuito a la Suprema Corte. En dicha solicitud se plantea que existe un probable conflicto de competencias entre órganos del Poder Judicial de la Federación. Y aquí vienen los posicionamientos a favor, porque solamente fueron los dos en contra, el de este magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, y el de Yanino Tálora. Pero el magistrado ponente de esta resolución es Felipe de la Mata, y él es la segunda ocasión que argumenta cómo no pueden impedir la continuidad del proceso de elección de jueces, ministros y magistrados. Vamos a escuchar lo que dijo el magistrado de la Mata. Declarativa solicitada por el Senado de la República para el efecto de determinar constitucionalmente inviable suspender los actos del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Ello por las siguientes razones. La primera, porque la elección de personas juzgadoras es un mandato constitucional que establece un nuevo modelo de elección de autoridades judiciales y que impone deberes específicos a diferentes autoridades y órganos estatales, como son el INE, el Senado, el Ejecutivo y el Poder Judicial, entre otros. Deberes que se tienen que cumplir atendiendo a la finalidad y el objetivo de la reforma constitucional que establece la renovación de la Judicatura Federal en dos momentos, uno en 2025 y otro en 2027. La segunda razón es que al tratarse de un proceso complejo, regido por los principios de la materia electoral y que involucre el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, no resulta viable la suspensión de los actos que integran dicho proceso. Estos criterios ya han sido sustentados por este Pleno al resolver recientemente el Asunto General 209 de 2024, en el cual se precisó la inviabilidad de la suspensión de los actos del INE relacionados con la elección judicial. La tercera, y para mí la más importante razón, es que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la llamada reforma sobre supremacía constitucional el pasado 31 de octubre, en la cual se dispuso la no impugnabilidad de las adiciones o reformas de la propia Constitución Federal. En consecuencia, resulta inviable constitucionalmente que a partir de medidas suspensivas o cautelares se pretenda, sobre pretexto de prevenir posible afectación a los derechos de las personas justiciables, se genere una situación de incertidumbre y afectación generalizada del proceso electoral, siendo este un mandato de la Constitución que, como lo señalé, no admite impugnaciones respecto a sus procesos de adición o reforma. Esto es, resulta inviable que por la vía de acción suspensiva o cautelar se pretenda, a partir de impugnaciones que resultan improcedentes, suspender un proceso de elección previsto constitucionalmente, cuyas etapas se encuentran estrictamente entrelazadas y cuya finalidad y objetivos se verían seriamente frustrados. De esta forma, no se trata solo de una cuestión formal, lo cual sería suficiente para determinar inviable la suspensión de los actos del Senado y de cualquier otra autoridad u organismo implicado en el proceso, sino que también hay cuestiones materiales cuya afectación generaría una situación de inconstitucionalidad manifiesta. Es por ello que todas las autoridades involucradas en el desarrollo del proceso electoral de personas juzgadoras se encuentran impedidas constitucionalmente para detener la implementación del proceso, porque se trata de un mandato expreso en la Constitución. Importa señalar que lo relevante de la propuesta que se pone en... Con eso dijo todo. Es inconstitucional frenar el proceso de elección. Quienes dijeron que el asunto electoral era exclusivamente del tribunal, fue un reconocimiento de por sí constitucional, de por sí legal, pero fue un reconocimiento que hicieron los propios ministros de la Suprema Corte. Entonces, ahora están empujando magistrados y jueces porque la Suprema Corte emita otro posicionamiento cuando ni siquiera alcanzaban los votos en su chicanada que intentaron hacer para marruñarnos el tema, ni siquiera consiguen los votos, no consiguen llevar el tema, no alcanzan ni siquiera para hacerlo, y entonces ahora tenemos a jueces y a magistrados queriendo empujar otra vez el tema a la Suprema Corte
Corte, cuando en la Suprema Corte dijeron que los asuntos electorales eran una atribución exclusiva al tribunal. El tribunal emite un posicionamiento y el tribunal dice es inconstitucional que la quieran frenar, no la pueden frenar. En ese mismo sentido, responde la presidenta del Tribunal Electoral y ahí es donde le pone el punto final al asunto, donde eventualmente votan y por mayoría evitan que nos intentaran hacer otra los jueces y los magistrados y dicen la elección de jueces va porque va. Cierto que existen provisiones claras y taxativas en que se señala que las autoridades no pueden poner en pausa o detener su actuación en relación con el proceso electoral. Al existir una garantía constitucional en la continuidad de la ejecución de los actos para la elección de autoridades jurisdiccionales. Así que la elección de jueces va, sigue el proceso no ha parado, salvo en el Instituto Nacional Electoral, donde, insisto, de manera bastante burda, están pidiendo un presupuesto para una elección a la que todavía no se meten de lleno a organizarla y están entre que sí y entre que no, que los van a multar. ¿Quién va a imponer las multas y quién va a cobrarles las multas? Dicen que los van a detener. ¿Quién van a mandar a detenerlos? O sea, dentro del propio Instituto Nacional Electoral no entran tampoco algunas consejeras en particular en razón bajo es que suspensiones, es que las multas, pero la viabilidad para ejercer las multas, la viabilidad para poder detenerlos como han amenazado algunos magistrados o algunos jueces, no existe esa viabilidad. Entonces, ahí es donde encontramos que hay consejeros del Instituto Nacional Electoral que se terminan aferrando a no querer tampoco abrir la puerta a una elección democrática por y para el pueblo de México. Pero en una más del Poder Judicial, nos volvieron a aplicar sabadazo. Nos volvieron a aplicar sabadazo y lamentablemente esto ya estaba siendo cantado la semana pasada relacionado con Javier Duarte en Veracruz. Veo que aquí nuestros padrecitos están acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser la que está detrás de la posible liberación de Javier Duarte, cuando en los hechos quiero solamente recordarles que la presidenta no es juez, la presidenta es presidenta. Entonces, quien está detrás de esto, pues son las propias autoridades judiciales en el estado de Veracruz. ¿Qué es lo que pasó? Esto pasó. Nuevo sabadazo del Poder Judicial, ahora el de Veracruz, para beneficiar al exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Un juez de control con sede en el penal de Pacho Viejo resolvió sobreseer el proceso penal en su contra por el delito de desaparición forzada. Con ello, el exfuncionario estatal ya no sería juzgado por ese delito, aunque la Fiscalía General del Estado puede impugnar. Duarte de Ochoa es investigado por la desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, adscrito al municipio de Acayucan en enero de 2016. Su cuerpo fue hallado en la Barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, junto a 18 cuerpos más. Presuntamente, el entonces gobernador habría ordenado reportar solo 6 cadáveres, por lo que fue imputado por el delito de desaparición forzada en su modalidad de entorpecimiento de una investigación. Actualmente, Javier Duarte se encuentra en el reclusorio norte de la Ciudad de México, purgando una condena de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Su sentencia la cumple en 2026, pero podría quedar libre antes, tras haberse declarado culpable y purgado 2/3 partes de su condena. En otro caso, Jesús Murillo Caram permanecerá en prisión preventiva. Por unanimidad, un tribunal federal negó concederle la libertad provisional al exprocurador general de la República en el proceso que se le sigue por el delito de desaparición forzada y tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, identificado como integrante de Guerreros Unidos, organización criminal relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El tribunal indicó que la propiedad de varios inmuebles en el país y su alta solvencia económica acreditaban el riesgo de fuga de Murillo Karam, quien está en prisión domiciliaria en su residencia de las Lomas de Chapultepec. Punto de referencia. Híjole, pues ese es el sabadazo que nos aplican el gobierno. Recordemos, para que no se me confundan, que estamos hablando de Javier Duarte, no de César Duarte. Javier Duarte le corresponde a Veracruz. Entonces, el todavía gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, retuitea una nota retuitea la captura y el tuit de la Catrina Norteña, que es un tuit del Universal, donde dice sabadazo, Norma Piña y su pandilla, y dice Cuitláhuac, aún no está dicha la última palabra, no se saltarán con la suya. Vale la pena recordar que lo que hacen es quitarle un delito más a Javier Duarte y ya con ese le han quitado varios, por lo cual al momento de hacer las cuentas, las sumas y las restas por los delitos que le queden, entonces Javier Duarte ya habría o estaría en esta posibilidad de salir de la cárcel. Aquí falta ver cómo va a actuar la Fiscalía del Estado de Veracruz para ver si sabemos que presentarán sus impugnaciones y demás, pero también nos regresamos un poco a la historia y originalmente el proceso para llevar a cabo, ¿no?, la detención de Javier Duarte fue bastante, no quiero decir atropellado, pero sí fue bastante puerco, ¿no? Fue un proceso bastante puerco, donde las autoridades obtenían los elementos probatorios fuera del marco legal, lo cual hacía o hizo imposible juzgar a Javier Duarte por otros delitos más graves. Entonces se le empezaron a acumular estos delitos a Javier Duarte como para hacer la canasta y llegamos a un punto donde otra vez son los jueces quienes meten la cuchara aquí. Y ojo, yo no le voy a lavar la cara a las fiscalías. El tema de Javier Duarte inicia, de hecho, en la administración todavía de Enrique Peña Nieto, cuando era Yunes el gobernador de Veracruz. Entonces, bajo esa misma dinámica, usted sabe, yo aquí no le lavo la cara ni a los Yunes ni a absolutamente a nadie. Fue un proceso atropellado, fue un proceso donde se obtienen pruebas de manera bastante cuestionable, o es lo que cuestionan las autoridades. Con el gobierno de Cuitláhuac intentaron retomar el proceso con la renovación de la fiscalía, porque si nos vamos al inicio de la administración de Cuitláhuac, la fiscalía estaba hasta tomada por otro de los secuaces de los Yunes y demás. Entonces, por supuesto que era una fiscalía, una entonces procuraduría bastante corrupta, que no sabemos hasta dónde ha llegado realmente la transformación de la procuraduría, ahora fiscalía en el estado de Veracruz, pero dentro de este marco es que tenemos evidentemente a un proceso en contra de Javier Duarte, que él mismo dice, el propio Javier Duarte en sus redes sociales, porque usa sus redes sociales, Javier Duarte ha dicho que él es inocente, que las pruebas que ni siquiera existen pruebas en su contra y no pasamos de eso, más él merezco abundancia. A eso súmenle el descongelamiento de las cuentas, a eso súmenle que no han extraditado a la esposa, a eso súmenle una serie de temas que han retrasado la justicia para los y las veracruzanas. Entonces, pues ahora tenemos a un exgobernador que ha sido absuelto por un juez por el delito de desaparición forzada. Y ahí quizás lo más preocupante es, ¿y qué va a pasar con las familias que siguen sin encontrar, que no han encontrado paz, porque no saben en dónde están sus hijos, sus hijas, sus hermanos, hermanas, padres, madres, porque no saben delito del cual se acusaba Javier Duarte, que es el de desaparición forzada? Entonces, ni hay paz ni hay justicia para las víctimas y tampoco hay un avance en la justicia para llegar a la verdad y entonces reconocer qué es lo que pasa en Veracruz y que se castigue a los culpables, no solamente al exgobernador, sino a las demás personas involucradas. Lamentablemente, una más de las que ya varias se han estado contando.